Bienvenidos a nuestro 10º día de ayuno y oración Templo Belén 2024. Ya en este momento, para nuestro 10º día, algunos tal vez estamos bajos de peso, pero indiscutiblemente todos estamos más robustos espiritualmente. Esa es la idea. Hemos aprendido la importancia de entender que el primer alimento para el ser humano es la palabra de Dios. Pero, ¿cómo nosotros vamos a alimentarnos? Entonces ya no hablamos del alimento, sino de la dieta, que tiene que ver, por supuesto, con la palabra de Dios. Una dieta correcta con la palabra. Segundo libro de Timoteo 3, 14 y 17 nos enseña. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Señor, es tu palabra, como siempre, con suma urgencia la necesitamos en Jesús. Amén. Qué interesante es entender el propósito que tiene Dios con su palabra. Este libro que nos enseña a vivir aquí mientras llegamos al cielo. Pero también nos sugiere en ese cuidado que es la dieta, cómo me como yo la palabra de Dios. Ya sabemos que es lo más importante para alimentarnos, pero cómo yo distribuyo, cómo yo busco esa fuente. En primer lugar, el texto nos dice claramente que Pablo le está recordando a Timoteo quién le enseñaba la Escritura. Entonces, ¿quién y desde dónde yo estoy siendo enseñado con la palabra? Es muy importante entender esa fuente. ¿Por qué? La verdad y la confianza que se nos está impartiendo debe proceder de una buena fuente, unos buenos maestros, unos buenos pastores, unos buenos amigos que conocen la palabra. Porque de una u otra manera, todos nosotros no podemos confiar solamente en nuestra capacidad personal de entender lo que dice la Biblia. Nosotros ya hemos tenido todo un universo de formación en nuestra vida normal, como fuimos levantados, la academia, en fin, la escuela, la calle, la profesión, o en cualquier lugar donde hayamos vivido, nosotros tenemos una influencia de pensamiento. Entonces, ese pensamiento influencia muchas veces nuestra interpretación bíblica. Por eso es bueno conseguir a personas, como le pasó a Timoteo, de su gran maestro Pablo. Y empieza a recomendar: sea fiel a lo que se le ha enseñado. Lo que has aprendido debes de mantenerlo con fidelidad. Pero debes verificar también, recuerda y nota, escribe de quién estás aprendiendo. Revisemos los temas que estamos alimentando, con los cuales nos alimenta la palabra de Dios. Por ejemplo, hace muchos años en una célula, alguien siempre, o las personas me querían hacer preguntas: ¿qué dice la Biblia de los ovnis? ¿Qué dice la Biblia de la reencarnación? Pues son preguntas interesantes, pero la Biblia no está interesada en tocar esos temas. Y a veces queremos buscar en la Biblia temas que realmente no están allí, o que simplemente, si a duras penas, se mencionan. Pablo habla de la palabra como la máxima regla de fe y conducta. Ahora, también nos ayuda a entender que debemos aprender en el tiempo. Muchos de nosotros tenemos familia, tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos espiritualmente hijos espirituales que son bebés que apenas están empezando a conocer la palabra de Dios. Por eso, si fisiológicamente tenemos niños, entonces desde niños debemos de administrar la dieta de la palabra. Pero si son adultos, pero apenas conocen del Señor, también debemos de tratarles como niños espiritualmente. Y ese es el respeto mejor y mayor que podemos tener con ellos, recordándoles que la salvación es lo más importante y que Jesús es el más confiable de todos. Ahora hablemos la nutrición de la palabra. ¿Cómo podemos ser verdaderamente nutridos con la palabra? Pues sencillamente encontramos en el primer libro de
de Pedro, la primera carta de Pedro, que nos recuerda poderosamente que nosotros debemos alimentarnos con una palabra que no sea adulterada. Porque si parece la palabra, pero no es la original, la dieta estará equivocada. Solamente la palabra buena proviene de Dios. Debemos aprender y enseñarle a nuestros niños, a los hijos espirituales, a distinguir la verdad. Por eso enseñamos una y otra vez la palabra, porque de alguna manera cuando llegue lo que no es la palabra lo reconocerán. También nos dice el apóstol Pablo que la dieta que debemos de tener con la palabra es para prevenir el mal y corregir aquellas cosas que no estén bien en nuestra vida. Por eso no es solamente pensando en las cosas lindas que nos gustan de la palabra, sino cómo me confronta y me previene a mí. Uy, estás haciendo mal. Mira, no puedes seguir por allí. Además de prevenir de lo malo, nos enseña a hacer lo correcto. Entonces son dos disposiciones, evitar el mal, pero ahora aprender a hacer lo que es correcto, lo correctamente moral y lo que realmente funciona, pero sin irrespetar esa ética que tiene la palabra del Señor. El objetivo de Dios es indiscutible, prepararnos, en otras palabras, como la natilla, que estemos a punto, porque si no estamos a punto, probablemente seremos doctos en expresar conocimiento de la palabra. Pero cuando hablamos de preparados a punto, sí, pueden ser los mismos ingredientes, todo el conocimiento, pero hay una medida, hay un gusto que solo lo da cuando verdaderamente en el corazón estamos preparados para afrontar como cristianos la vida que nos corresponde. Por supuesto que también debemos de reconocer, por mucho que sepamos, debemos continuar la capacitación para poder alcanzar un propósito. En otras palabras, la palabra del Señor no es solamente para decir que sabemos mucho de ella, sino para cumplir un propósito que ella nos encomienda. Dice la palabra del Señor, todo lo bueno, en todo y por todo, debe ser definitivamente puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones para que lo vivamos todos los días, sagradamente, creyendo que Dios es el Rey de nuestras vidas y de nuestros corazones. Pero ahora pensemos en lo práctico. Yo todos los días me debo preguntar, ¿de quién estoy aprendiendo? ¿Quiénes son las personas que están a tu alrededor? ¿Estás en una célula? ¿Asistes a la iglesia? ¿O tú, egoístamente y selectivamente, escoges quiénes son aquellos que te podrían enseñar? ¿Cómo sabes tú que ellos son los correctos? Interesante punto. Revisemos lo que me ocupa, en otras palabras, mi capacidad de hacer cosas, mis talentos, mi trabajo, mi esfuerzo, mi ministerio, todo lo que yo hago, o sea, mis ocupaciones cotidianas están enmarcadas en la palabra de verdad. La presencia de la verdad debe estar reportada en todo lo que hago. Todo lo que emprenda debe ser pasado por la palabra antes de empezar con locura y frenesí a hacer las cosas que pensamos están bien, pero que no han sido revisadas con la palabra. La palabra valida o invalida lo que yo vaya a hacer. ¿Cuál sería el desafío? Ahora sí leamos 1 Pedro 2, 2 y 3. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Desafío, tomar tiempo con la palabra, aceptar su corrección, pero siempre estar claros que la fuente, como estudiamos y con quien estudiamos la palabra, es una fuente buena, correcta, santa, la que Dios desea que nosotros tengamos como influencia. Y que por supuesto que nos anime el hacer lo correcto, lo indicado por la palabra. Dios, gracias porque nos has alimentado, nos has dado tantas páginas en las Sagradas Escrituras. No tenemos excusa. Cualquier circunstancia, situación, por compleja o difícil que sea, estará o tendrá su importancia en la Escritura. Ayúdanos a tener la disciplina para hacerlo, Señor. Ayúdanos para siempre alimentarnos correctamente, oh Dios. Para tener planes, para tener esa dieta permanentemente todos los días de nuestra vida. Para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Veamos cómo uno de los nuestros ha aprendido a tener una dieta balanceada y permanente de la palabra para que pueda ser nutrido espiritualmente. La palabra de Dios es nuestra dieta perfecta
para toda nuestra vida y para toda situación que nosotros nos tenemos que enfrentar. Recuerdo una vez que un familiar estaba en pro de un negocio y resulta que pues nosotros teníamos un dinero y nos dijo que le prestáramos y todo, pues nosotros lo hicimos y recuerdo que en ese entonces no fuimos al Señor, no fuimos a la palabra para que esa decisión fuera validada y confrontada pues con la palabra de Dios. ¿Qué teníamos que hacer? Entonces ya después el tiempo fue pasando, la angustia empezó a llegar al corazón porque ya no veíamos pues como nada en el panorama, ya las relaciones se empezaron a quebrantar, entonces pues ¿a dónde vamos a ir? Al Señor, a buscar respuestas del Señor y a la palabra de Dios. Y recuerdo que leyendo el texto de Génesis, cuando Abraham va al rey de Sodoma y este le ofrece presentes y riquezas y todo eso, Abraham le dice, no voy a recibir nada de eso porque después tú vas a decir, yo enriquecí a Abraham y la gloria se la tiene que llevar es el Señor. Entonces ahí fui confrontada con la palabra de Dios porque, bueno, sí, Señor, no te consulté antes de, ya estamos metidos en este problema, tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones y sobre todo decisiones que no los filtramos y no la pasamos por la palabra de Dios. Entonces la palabra nos corrigió, nos confrontó, bueno, y hemos estado ahí aprendiendo que cada decisión, aún las más insignificantes de la rutina del día a día, debemos pasarla, presentarla, probarla por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre debe ser nuestra dieta en toda situación y en toda circunstancia.